Bueno, pues el día de hoy tengo el privilegio de compartir una palabra con ustedes. Nuestros pastores están fuera de la ciudad, pero con el favor de Dios, para el próximo miércoles ellos ya estarán aquí con nosotros. Y bueno, ¿cuántos dan gracias a Dios por las lluvias? Oye, qué increíble que el verano entró con lluvia y ya estamos en verano. Ya empezó la temporada de verano y está fresco y está muy agradable. Gracias a Dios por las lluvias, porque es Dios quien manda las lluvias. Es Dios quien controla los tiempos. Y mira, el tiempo de sequía se acabó. Ahora nuestras presas pues captaron bastante agua, y el problema de agua que teníamos, mira, Dios en un par de días lo resolvió. Así es nuestro Dios. Y yo creo que esto es algo profético, y lo que sucedió en lo físico, Dios también lo hace en lo espiritual. Las lluvias tempranas y tardías vienen de parte del Señor y vienen para bendición de su pueblo. Así que si hay áreas en tu vida secas, mira, el Señor puede mandar esas lluvias, como lo hizo en estos días pasados. Bueno, y sigue lloviendo todavía. El día de hoy yo quiero compartir contigo una palabra que le he titulado Bastión en tiempos de dificultad. Mira, si algo necesitamos en tiempos de problemas, si algo necesitamos en los tiempos de prueba, es un baluarte, es un fuerte donde tú y yo podamos correr y refugiarnos. Esta palabra que te voy a dar el día de hoy viene siendo como agua en medio del desierto. Son fuerzas para cuando estamos agotados, es luz para cuando estamos en medio de oscuridad. Es una renovación para cuando estamos en medio de la carrera y queremos tirar la toalla, pero viene esta brisa, viene esta palabra de parte de Dios para venir a animarnos. Y esta es una palabra de ánimo que Dios ha puesto en mi corazón, y sobre todo para aquellos que están pasando por alguna dificultad. Si algo necesitamos hacer tú y yo como hijos de Dios, es no paralizarnos, es no parar. Tú y yo tenemos que seguir avanzando con el reino de Dios. El reino de Dios es imparable, y aún en medio de la adversidad y aún en medio de las pruebas, tú y yo estamos llamados a seguir avanzando. Pero necesitamos de estas bastiones, necesitamos de este baluarte, necesitamos de esta fortaleza que nos venga a animar. Y te quiero llevar al libro de Nahum en el Antiguo Testamento. Este libro de Nahum fue escrito hace 2650 años aproximadamente. Nahum es un profeta que es un libro corto, nada más tiene 3 capítulos. Pero es una visión que tiene este hombre llamado Nahum, porque viene un juicio contra la ciudad de Nínive, que en aquel entonces era la capital del imperio asirio. Es un libro de juicio, el libro de Nahum. Es un libro fuerte, habla fuerte este libro. Pero interesante, porque el nombre de Nahum significa consuelo. De ahí viene el nombre de Capernaum. Capernaum era la ciudad o el pueblo que está a la orilla del mar de Galilea. Cuando Jesús estuvo predicando en Galilea, fue la base militar de nuestro Señor. Desde ahí Él se movía a las diferentes regiones de Galilea y volvía a Capernaum. Y interesante, porque Capernaum significa aldea o casa de consuelo. Y eso es nuestro Dios. Dios es un consuelo. Dios es Dios de todo consuelo. Jesús fue un consuelo para su pueblo durante el tiempo que Él estuvo allí. Y hoy en día el Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es Nahum. Nahum. Y este versículo que vamos a leer es un consuelo para cuando estamos pasando por dificultades. Es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo para seguir avanzando aún en medio de la adversidad. Nahum capítulo 1, versículo 7. Es un versículo
que te recomiendo lo subrayes y te lo aprendas de memoria. Debe ser parte de tu arsenal. Debe de ser parte de la palabra que debe de estar memorizada y guardada en tu corazón, porque tú no sabes cuándo vas a necesitar esta palabra. Pero si tú la grabas en tu corazón, escúchame, el Espíritu Santo te la va a recordar cuando tú la necesites. Porque esa es una función del Espíritu Santo, recordarnos la palabra de Dios, y sobre todo en tiempos de necesidad. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos el día de hoy que prepares nuestro corazón, que sea tierra fértil donde la semilla de tu palabra caiga y produzca el fruto que tú estás buscando. Señor, háblanos el día de hoy y abre nuestros oídos espirituales para asimilar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mira, este versículo lo vamos a dividir en 3 enunciados. El primero es: Dios es bueno. El segundo: Dios es fortaleza para el día de la angustia. Y el tercero es: Dios conoce a los que en Él confían. 3 cosas que nos dice la Escritura de Dios. Y empiezo con la primera: Dios es bueno. Y esa palabra bueno en hebreo lo que significa es que el Señor Dios es encantador. El Señor Dios es agradable. Dios es favorable, es un Dios festivo, es un Dios placentero, es un Dios alegre, es un Dios amigable, es un Dios gozoso y hermoso. Eso es lo que significa esta palabra cuando dice: Jehová es bueno. Y nota que no dice que fue bueno o que será bueno, sino que Dios hoy, en el presente, es bueno. Dios es bueno y Él nunca dejará de ser bueno, porque es su naturaleza ser un Dios bueno. Dios es tan bueno que la Biblia dice en el Salmo 73:28, si me lo ponen ahí en pantalla, fíjate lo que dice este Salmo 73, el último versículo de este Salmo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué dice? Es el bien. Wow. Y lo contrario también es una verdad. Alejarme de Dios es el mal. Y ese fue el problema de la raza humana. Ese fue tu problema y mi problema. Cuando tú y yo estábamos en los lomos de aquel primer matrimonio en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, cuando el hombre fue expulsado y echado fuera de la presencia de Dios, una separación de Dios. Ahí empezó el mal del hombre. Y mientras el hombre se mantiene separado de Dios, hay un mal. Por eso dice el salmista: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El mayor supremo bien que tiene el hombre en esta tierra es estar cerca de Dios. No hay mayor bien que eso. No existe un bien más grande que el estar cerca de Dios. Y entre más pegado, mis amados, mejor. Si algo anhelo yo como padre, es que mis 3 hijos se acerquen más a Dios. Es un anhelo personal estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno.
Dios es bueno. Y Dios no solo es bueno, Dios es el único bueno. Jesús lo dijo. Marcos capítulo 10, versículo 18. Llegó un joven rico y llega con Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Dice: ninguno hay bueno, solo uno, Dios. ¿Cuántos hay buenos? Solo uno. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Solo hay un bueno, y ese es Dios. Por eso el acercarme a Dios es el bien. Dios es bueno. Y mira, y es muy interesante que esta expresión, que este enunciado que dice Nahum 1:7, Jehová es bueno, se encuentra en un capítulo que como título mi Biblia dice la ira vengadora de Dios. Yo no sé cómo dice tu Biblia, pero arriba, al principio del capítulo 1, mi Biblia dice la ira vengadora de Dios. Qué interesante que es en un capítulo donde habla de la ira de Dios que aparece esta expresión de que Jehová es bueno. Es curioso que en medio de frases como Jehová es Dios celoso y vengador, dice el versículo 2, lleno de indignación, guarda enojo para sus enemigos, no tendrá por inocente al culpable, amenaza al mar y lo hace secar. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida, su ira se derrama como fuego. Inundaciones impetuosas consumirán a sus adversarios. Él hará consumación. Serán consumidos como hojarascas. Serán talados. No quedará memoria de su nombre. Es decir, en medio de un capítulo de juicio, qué interesante, porque aparece esta frase: Dios es bueno. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué me enseña la palabra con esto? Porque es una frase que resalta en este capítulo como una flor en medio de los espinos. Es como una luz en medio de oscuridad. Es una frase que contrasta con el resto de las frases que acabamos de leer. Tú puedes leer todo el capítulo 1 y es contrastante esto, porque es un capítulo que habla de venganza. Es un capítulo que habla de enojo, de ira, de amenaza, de ser arrancado, talado, consumido. Habla hasta de sepulcros. Pero en medio de todo eso, la Biblia dice: Dios es bueno. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Escucha bien. La respuesta es que Dios, aun cuando enjuicia, Dios, aun cuando castiga, aun cuando Dios está enojado, escúchame, Dios es bueno. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que aun Dios enojado sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos así. No, para nada. Si de por sí somos malos, enojados somos peor. Mira, siendo realistas, cuando tú y yo nos enojamos, cuando tú y yo nos irritamos, cuando tú y yo nos molestamos, somos malos, muy malos. Pero Dios no. Dios no es como nosotros. Dios no es como tú o como yo. Dios, aun cuando se enoja, aun cuando se molesta, Él es bueno. Las circunstancias no cambian, no alteran quien Dios es. Y eso es buenísimo. Siendo que Dios es bueno, Él es tardo para la ira. Siendo que Dios es bueno, Él es de mecha larga. Siendo que Dios es bueno, nos soporta con muchísima paciencia. Y aun cuando llega a enojarse, es solo por un breve momento.
¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dice Isaías en el capítulo 54, versículos del 7 al 8. Fíjate lo que dice esa escritura. Por un breve, por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco, ¿con cuánto? Un poco. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, un tiempo corto, un lapso pequeño, por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Wow, verdaderamente mi Dios es bueno. Mejor no puede ser. Este atributo de Dios es algo que nunca debemos de perder de vista tú y yo. Siempre, todos los días, debemos de tenerlo presente. Dios es bueno. Tenemos que expresarlo, tenemos que declararlo, tenemos que hablarlo, tenemos que anunciarlo. Dios es bueno. Salmo 107, versículo 1 y 2. Fíjate cómo dice allí la escritura. Y el salmista empieza a decir en el versículo 1: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego el versículo 2 empieza a decir: díganlo. ¿Qué dice? Díganlo, exprésenlo, declárenlo, manifiéstenlo, háblenlo, grítenlo. Los redimidos de Dios. Si no somos los redimidos, si no somos tú y yo, ¿quién va a expresar que Dios es bueno? Somos tú y yo los que tenemos la tarea de decirle a nuestros hijos: Padre, tú tienes que recalcarle a tus hijos hasta que quede grabado completamente en sus corazones de que Dios es bueno. Y Dios no solamente es bueno en acciones, sino también es bueno en intenciones. Porque no es como nosotros. Nosotros hacemos buenas acciones, pero a veces con malas intenciones. Y eso no funciona, porque aún Dios se da cuenta de eso. Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios es bueno aún en intenciones, y aún sus pensamientos son de bien y no de mal, dice Jeremías capítulo 29. Los pensamientos que Él tiene para ti y para mí son de paz, son de bien, no son de mal. Y si algo tengo que estar yo declarando a mí mismo, es que Dios es bueno. Sea que estemos bien o estemos mal, expresemos: Dios es bueno. Sea que estemos con salud o estemos enfermos, tú tienes que declarar: Dios es bueno. Sea que estemos alegres o estemos tristes, hay que expresar: Dios es bueno. Sea que estemos en abundancia o haya escasez, tenemos que anunciar: Dios es bueno. Es decir, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento o en cualquier tiempo, Dios es bueno. El enemigo, el diablo, va a tratar de desacreditar la bondad de Dios. El diablo es buenísimo para eso. Él va a tratar de aprovechar ese momento de dolor que tú sientes en tu corazón. Él va a tratar de aprovechar esa angustia que estás pasando por algún problema. Él va a tratar a través de esa depresión que estás sintiendo, o a través de esa necesidad.
Él va a aprovechar esos tiempos para decirte al oído: Dios no es bueno, por el contrario, es malo contigo. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que estés pasando por eso? Y va a tratar de que tú dudes de la bondad de Dios. Y no es la primera vez que el enemigo lo hará. Lo hizo desde el principio con Eva. Cuando tú lees Génesis capítulo 3, lo primero que atacó Satanás fue que la mujer dudara de la bondad de Dios. Con que Dios te dijo que no comieras de todo árbol del huerto. Casi Satanás le está diciendo: ya ves, Dios es malo, porque si fuera bueno no te prohibiría nada. Casi el diablo le está diciendo: mira, yo sí soy bueno, porque yo te permito que hagas lo que tú quieras. Conmigo sí hay libertad, porque puedes hacer lo que quieras y no pasa nada. No, Satanás es muy bueno para vender sus mentiras, porque Eva se lo compró. Eva dudó de la bondad de Dios. Y el diablo sigue trabajando de la misma manera. Por eso, por esta razón, hay personas en el mundo que culpan a Dios de todos los desastres que ocurren, como si Dios fuera malo. Pero no es más que la voz del enemigo a través de esas personas, queriendo desacreditar la benevolencia de nuestro Dios. No, mi amado, no nos confundamos. Nada de lo malo que pasa en este mundo es la voluntad de Dios, porque Dios no es malo, ni siquiera en intenciones. Dios es bueno. Pero el enemigo no nos va a confundir, porque tú y yo sabemos lo que la palabra de Dios dice: Dios es bueno. Nuestra opinión de Dios no se basa en lo que nos pase o nos deje de pasar. La opinión que yo tengo de Dios no se basa de lo que yo siento, de mis emociones o de lo que yo pienso, mis razonamientos. La opinión de quién es Dios está basada en lo que este bendito libro dice de quién es Dios. Si la palabra de Dios dice que Dios es bueno, entonces así es. Y a esa verdad, lo único que yo tengo que decir es amén. Dios es bueno. Aférrate a esta verdad. Pon tu fe en esta frase. En medio de tu tempestad, acuérdate: Dios es bueno. Será un ancla en medio de tu tormenta. En medio de tu aflicción, acuérdate: Dios es bueno. Será una luz en medio de tu noche oscura. En medio de tu pérdida, acuérdate: Dios es bueno. Será un bálsamo en medio de tu dolor. Y en medio de tu depresión, acuérdate: Dios es bueno. Será un aliciente en medio de tu lucha. Mis amados, esta palabra es un baluarte, es un bastión, es un fuerte al cual tú puedes acudir en medio de dificultades. Segundo enunciado: Dios es fortaleza en el día de la angustia. En el día del aprieto, en el día de los apuros, en el día de la necesidad, en medio de la tribulación, en medio de la opresión o los problemas, Dios se vuelve nuestra fortaleza. Esta frase, el día de la angustia, este día o días, porque pueden ser varios, existe en el calendario de todo ser humano. Todo mundo tiene un día de la angustia. Toda persona en algún momento de su vida pasará por una temporada de aflicción. La pregunta correcta no es: ¿voy a tener un día de la angustia? Porque todos la vamos a pasar en algún momento. No, la pregunta correcta es:
¿cuándo será el día de la angustia? Y la segunda pregunta es, ¿qué estoy haciendo para cuando llegue ese día? Nadie quiere pasar por el día de la angustia. Ninguno quiere estar en aprietos. Nadie de nosotros queremos calamidades o problemas u opresiones en nuestra vida. Pero debemos de estar listos para cuando llegue ese día de la angustia. No podemos estar desprevenidos. Tenemos que estar listos. ¿Cómo te aseguras cuando llega el día de la angustia? La palabra de Dios dice en Proverbios 22:3: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple o los simples pasan y reciben el daño. Tú y yo tenemos que ser avisados, listos, preparados, porque tú no sabes cuándo llegará ese día de la angustia. No existe en toda la Biblia una promesa que nos diga que no vamos a pasar por el día de la angustia. No. Dios nunca promete que no pasaremos por tiempos de dificultad. Tú puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis y no vas a encontrar una escritura que te diga que no vas a pasar por tiempos de aflicción. Pero lo que sí promete el Señor es que cuando pasemos por ese tiempo, Él nos acompañará y ayudará. Dios sí promete ser nuestro lugar de refugio. Dios sí promete ser nuestro lugar seguro, nuestro lugar fuerte. Dios sí te promete ser la roca donde tú puedes pararte sin resbalar y caer. Eso sí lo promete el Señor. Salmo 62:7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. Y luego dice: en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Cuando Nahum, en este capítulo 1, versículo 7, menciona la palabra fortaleza, que Dios es nuestra fortaleza en el día de la angustia, se refiere a un lugar inexpugnable. ¿Qué significa esto? Significa que es una fortaleza que es inconquistable. Significa que es un refugio que es invencible, un lugar seguro que es indestructible, una roca que es inquebrantable. Wow. En el día de la angustia, tú y yo necesitamos un lugar como este. Tú y yo necesitamos un lugar donde podamos correr y refugiarnos para no ser vencidos, sino seguir siendo vencedores. Tú y yo necesitamos correr a un lugar como este para no ser conquistados, sino seguir conquistando. Tú y yo tenemos que correr a un lugar como este para no ser derrotados y seguir derrotando a nuestros enemigos. Y la mejor noticia de todo esto es que tú y yo tenemos este lugar. Tú y yo tenemos un lugar inexpugnable. Tú y yo tenemos esta fortaleza y su nombre es Jesucristo. ¿Por qué? Jesús jamás fue derrotado. Jesús jamás fue vencido. Él es el vencedor y el conquistador. Él venció al mundo, Él venció la muerte y Él venció al diablo. Él es el vencedor. Y por lo tanto la Escritura dice que tú y yo somos más que vencedores. Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Por eso dice Proverbios en el capítulo 18, versículo 10: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrán el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre del Señor. El nombre del Señor es nuestro refugio, es nuestro baluarte, es nuestro bastión, es nuestra fortaleza. Y el tercer enunciado y último dice Nahum 1:7: Jehová conoce a los que en Él confían. Aquí la palabra confiar
lo que significa, cuando dice confían, lo que significa es correr a un refugio para protegerse. Y es un correr desaforado, es un correr rápido, es un correr desesperado por llegar a un lugar y abrigarnos. Porque eso es lo que implica la palabra: abrigarse, refugiarse. Dios conoce a los que corren hacia Él para ampararse. Ahora, una cosa es que una persona diga: yo conozco al Señor, yo conozco a Dios. Pero una cosa muy distinta es que Dios diga: yo conozco a esa persona. Son cosas diferentes. Alguien puede decir, alguien puede alegar que conoce al Señor, pero tal vez el Señor lo desconozca. Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, Jesús dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Torre fuerte es el nombre del Señor. Sin embargo, Jesús les dice en el versículo 23: entonces les declararé: nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Wow, qué palabra tan fuerte. Mi amado, tú y yo podemos decir que conocemos a Dios, pero si de algo nos tenemos que asegurar, es que Él nos conozca a nosotros. No vaya a pasarnos lo que les pasó a estos hombres. No vayan a cumplirse estas palabras en tu vida y en mi vida. Tú y yo tenemos que acercarnos a Dios y conocerlo, porque este conocimiento del que habla aquí es una palabra que en hebreo es la palabra yadá. Y esa palabra conocer, yadá, es una palabra que se da para un matrimonio. Cuando digo yo conozco a mi esposa y mi esposa me conoce a mí, ¿por qué? Porque todos los días convivimos, todos los días estamos juntos, comemos juntos, dormimos juntos, nos levantamos juntos. Hay una relación cercana, hay una intimidad. La palabra yadá significa intimidad. Y eso es lo que está diciendo Dios en esta palabra: yo intimo, yo me acerco a los que a mí se acercan, a los que en mí confían, a los que corren a mí. Habla de una relación de intimidad, de cercanía. Es un caminar juntos. Yo no puedo decir que yo intimo con el Señor viniendo nada más los domingos a la iglesia. No es mucho más que eso. Sí. O sea, yo no me casé con mi esposa para verla nada más el fin de semana. Yo me casé con mi esposa para tenerla todos los días, para estar con ella todos los días. Eso es lo que significa la palabra yadá: conocer. Porque eso es lo que anhela Dios, mi amado. Él no te anhela el domingo, Él te anhela el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No te anhela nada más la mañana, te anhela en la tarde, te anhela en la noche, te anhela al mediodía, te anhela todos los días. Porque Él es como un esposo y su iglesia es su esposa. Y Él quiere yadá, Él quiere ese conocimiento, Él quiere esa cercanía. ¿Cómo está tu cercanía al Señor? ¿Qué tanto te has acercado a Él? Esta semana que pasó, ¿cuánto te acercaste a Dios? Porque yo me acerco a Dios cada vez que leo esa palabra. Yo me acerco a Dios cada vez que oro. Yo me acerco a Dios cada vez que sirvo. Yo me acerco, pues son disciplinas espirituales que me llevan a un acercamiento. Porque este conocimiento se da solamente caminando juntos. Es el conocimiento que tiene el pastor de sus ovejas y sus ovejas del pastor. Juan capítulo 10 versículo 14, Jesús dice: yo soy el buen pastor.
Pero dice después algo interesante: y conozco a mis ovejas, y las mías, o sea, mis ovejas, me conocen. ¿Cómo una oveja y un pastor se conocen? Si no es conviviendo todos los días, a diario. No de vez en cuando, sino todos los días, a diario. Llevándolas a pastar, llevándolas a beber, cuidándolas, sacándolas, conviviendo. ¿Cómo está tu convivencia con el Señor? ¿Qué tan cercano eres? Porque con Jesús había niveles de cercanía. ¿Sabías tú eso? Cuando tú lees los evangelios, dice la Escritura que multitudes seguían a Jesús. Pero muchas de esas multitudes lo seguían solamente por los milagros, por las sanidades, por el pan que les daba, el pescado. Pero no eran cercanos a Jesús. Después de esa multitud había un grupo de 70 discípulos que decían que Jesús era su maestro. Y después de esos 70 había otro grupo más chico, que eran 12, que eran los 12 apóstoles que Jesús escogió entre sus discípulos. Pero después de esos 12 había otro grupo más reducido, que eran 3, que eran los que más cercanos a Jesús: Pedro, Jacobo y Juan, los que lo acompañaron al monte de la transformación, de la transfiguración. Esos 3. Pero de entre los 3 había uno que era más cercano: Juan, el que se recostaba en el pecho de Jesús. Había niveles de cercanía, de convivencia con Jesús. ¿En qué nivel estás tú? ¿En qué nivel estoy yo? La palabra de Dios dice que el Señor conoce a los que en Él confían, a los que se acercan a Él. Mi amado, esta palabra dice conoce. No habla de tiempo pasado, no dice conoció, ni habla de tiempo futuro, no dice conocerá, sino dice conoce hoy. Tú que has depositado tu fe en el Señor, tu confianza en el Señor te conoce hoy. Y escucha bien, Dios es la persona que mejor te conoce, aún te conoce más que tú mismo. Él conoce tus motivaciones, conoce tus intenciones, conoce los pensamientos más profundos de tu corazón, conoce tus luchas, conoce tus lágrimas, conoce tus problemas, conoce tus fuertes y conoce tus debilidades. Y eso es lo que me asombra, porque Dios conoce tu pasado, tu presente y aún tu futuro. Dios lo conoce. Y lo que me asombra de ese conocimiento que tiene Dios es que yo no lo conozco a Él como Él me conoce a mí. El conocimiento que yo tengo de Dios es muy pobre, es muy chiquito. Pero para eso tengo la vida eterna. Jesús en Juan 17 dice: de esto se trata la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y conozcan a tu Hijo. El conocimiento de Dios empieza en este mundo, pero no se termina en este mundo. Tú jamás alcanzarás a conocer a Dios, porque si tú pudieras conocer todo lo que Dios es, Dios no sería Dios. Dios es tan grande que no hay manera de que tú lo llegues a conocer al 100%, jamás. Y ese conocimiento que empieza en la tierra continúa en el cielo. Cuando tú y yo estemos en su presencia, seguiremos conociéndolo. Pero el conocimiento que Él tiene de mí, ese es un conocimiento pleno y total. Y lo que me asombra de ese conocimiento, que aún conociendo lo que yo soy, y que soy un pecador, y que sí estoy en un proceso de ir siendo perfeccionado y santificado, pero sigo metiendo la pata, y que todavía en mi corazón hay malas motivaciones o intenciones, con todo Dios me sigue amando. A pesar de todo el conocimiento que Él tiene de quien yo soy, Él no se ha dado por vencido conmigo. Y lo que me asombra es que Él sigue creyendo en mí, aun cuando hay días que yo no creo ni en mí mismo.
Porque Dios es bueno. Porque Dios es mi fortaleza en el día de mi angustia. Porque Dios conoce a los que en Él confían. Mi amado, tú no eres un donadie o un desconocido para el Señor. Tal vez podrás ser un donadie, un desconocido para el mundo, pero no para el Señor. Y es preferible ser impopular en la tierra, pero popular en el cielo. Preferible que los hombres no me conozcan, pero que Dios me conozca perfectamente. Y déjame decirte, Dios te conoce tan bien que te conoce por nombre. Tú no eres del montón para Dios. Tú no eres uno más del millón de gentes que existen en la tierra, de los millones de personas que habitan en este mundo. Tú no eres uno más. Dios te conoce particularmente y personalmente, y eso es lo más asombroso y lo más maravilloso. La pregunta es: ¿cómo tú y yo vamos a responder a esta bondad de Dios? ¿Cómo tú y yo vamos a responder a que Él sea tu refugio alto, tu fortaleza, tu baluarte, tu bastión, tu protección? ¿Cómo tú y yo vamos a responder al conocimiento que Él tiene de ti y de mí? ¿Qué vamos a hacer tú y yo con esto? 3 cosas. Jehová es bueno. Número 2, Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Y número 3, Jehová conoce a los que en Él confían. Vamos a orar, vamos a terminar. Te voy a invitar a que te pongas en pie para que me acompañes a orar. Y yo quiero hacer una primera oración. Primeramente, si hay alguna persona que por primera vez ha escuchado un mensaje, tal vez puede estar en este auditorio, tal vez puede ser una persona que esté viendo a través de las redes sociales este mensaje. Pero es tiempo de responderle a Dios, abriendo nuestro corazón e invitándolo para que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Reconociendo que Él es bueno, reconociendo que hasta aquí Él te ha cuidado, te ha ayudado, te ha sustentado, te ha provisto. Y aunque tú no has estado cerca de Él, es el tiempo de que tú te acerques a Él, porque es tu mayor bien. Y tú puedes acercarte a Dios el día de hoy si tú entregas tu vida en esta tarde. Y tú puedes hacer esta oración junto conmigo y poder decirle: Señor, me arrepiento el día de hoy de mis pecados. Perdóname. Perdóname por vivir lejos de ti. Perdóname por no haberme acercado antes a tu corazón. Pero hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido me limpies con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, quien murió por mí en la cruz del Calvario. Hoy reconozco que Cristo murió por mí y resucitó al tercer día, y hoy está vivo, sentado a tu diestra. Señor, apelando a tu bondad, apelando a que tú eres un Dios bueno, hoy derrama tu Santo Espíritu en mi vida y hazme cercano a ti. Hoy me acerco a ti, Señor, y te doy gracias por esta salvación tan grande. Te doy gracias que tú eres bueno y me has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu luz. En el nombre de Jesús, gracias, Dios bueno. Y ahora te animo a que levantes una oración dándole gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno en tu vida. Dios ha sido bueno contigo. ¿Qué tan bueno has sido tú con Él? Y tal vez no hemos sido tan buenos con Dios.
no hemos respondido a esa bondad que Él ha tenido para nosotros, para tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, tu casa, tus bienes. Tal vez no hemos respondido a esa bondad, pero hoy es un buen tiempo para decirle: Señor, te quiero responder. Te quiero responder con mi vida. Me quiero acercar más a ti. Tal vez has vivido alejado, apartado. Tal vez no te has comprometido con el Señor como deberíamos de comprometernos. Y es un buen tiempo hoy de decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por vivir apartado de ti. Perdóname por no comprometerme. Perdóname por no responder a tu bondad, Señor. Hoy me arrepiento. Te pido perdón y hoy me acerco a ti, Señor. Yo me acerco a ti porque tú eres, al acercarme a ti, es mi supremo bien. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias porque reconozco tu bondad en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Gracias, Señor, por tu bondad. Hoy yo declaro: Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y vamos a adorarle y vamos a cantar de la bondad de nuestro Dios. Y en mi vida has sido tan fiel. Gracias, Señor. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Cantamos el día de hoy de tu bondad, de que tú eres bueno. En mi vida has sido bueno. Gracias, Jesús, por tu bondad. En mi vida has sido tan fiel. Gracias por sostenernos, Señor, en tu amor y en tu bondad. Te adoramos, lo declaramos. Tú eres bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. En mi vida has sido bueno. Hoy lo confesamos con nuestros corazones. En mi vida has sido Gracias. Gracias, Señor. Gracias. con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, porque tú eres bueno. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.